En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Márgenes, comisiones e intereses que se lleva la banca. Ahí va a apuntar el impuesto anunciado por el presidente del Gobierno y eso van a vigilar para evitar que se trasladen los costes a los consumidores, a los clientes. Lo hemos adelantado esta misma tarde, lo ha adelantado el jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, ese impuesto no va a gravar los beneficios empresariales, es decir, lo que consolidan los grupos, porque no quieren que sea permanente. Lo que se van a gravar son los capítulos que hay arriba, es decir, márgenes, intereses y comisiones bancarias. Y esos tres capítulos son los mismos que van a vigilar CNMC y Banco de España, para que una vez impuesto un gravamen sobre eso, márgenes, intereses y comisiones, esos no aumenten y no se traspasen al cliente. Así que esto es lo que va a hacer el Ejecutivo sin cambiar el Código Penal. No se va a introducir ningún delito por estos movimientos en esos tres parámetros. No te vayas, Ruiz, que enseguida lo ampliamos, como la confirmación de la otra noticia económica de este miércoles, también de hace unas horas. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos otro 0,75%, otra subida muy agresiva para luchar contra la inflación. Por lo demás, la idea en torno a la que ha girado el día es la de la judicialización de la política. Ese es uno de los dos acuerdos, los dos primeros acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Hoy abandonamos los monólogos y el intento de imponer al otro y abrazamos los acuerdos y el diálogo como forma de hacer política útil. Se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático. El mensaje del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Moncloa defiende que la firma hoy de Esquerra, del Gobierno, en este punto demuestra que abandona por escrito la vía unilateral. El otro acuerdo, el segundo y más concreto que sale de la mesa, es el impulso al catalán y el apoyo del Gobierno a la ley educativa que ha aprobado el Parlamento. Con ello, el Gobierno del Estado entierra el recurso sistemático a la batalla judicial contra el modelo educativo en Cataluña. Este apoyo y también llevar el uso del catalán al Parlamento Europeo y al Senado. Este es el acuerdo que para la derecha es una humillación y es lo más suave que han dicho. Pero sobre la judicialización de la política o la politización de la justicia, lo que hoy llama la atención es esto. Tampoco quiero entender o queremos entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver por el recurso de amparo que parece que van a presentar desde la defensa de los condenados, ¿no? El coordinador general del PP, Elías Bendodo, vincula en Radio Nacional la prisa, dice, por renovar el Constitucional con el recurso que la defensa de José Antonio Griñán quiere elevar por su condena a 6 años de cárcel en el caso de los ERE. Pero si el Constitucional lleva semanas caducado, pendiente de los cambios previstos por la Constitución, es porque el PP bloquea desde hace más de 3 años la renovación del Poder Judicial. Y un último detalle, local en Madrid, pero importante: Vox ha acudido a los tribunales para retirar la bandera LGTBI que colgaba de la fachada del edificio de grupos municipales. La justicia le ha dado la razón. No hay ninguna otra lectura más allá que la que vivimos en un Estado de Derecho y que, por tanto, en un Estado de Derecho se cumplen las resoluciones judiciales, nos gusten o no nos gusten. No hay más lectura, ha dicho el alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha ordenado en horas la retirada y se ha quedado ahí en la reacción, pero sí han ido más allá grupos de la oposición que anuncian un recurso para defender ese símbolo de los derechos y de la igualdad LGTBI que tantos edificios públicos aquí y en todo el mundo han enarbolado. Lo vamos a comentar todo con Juanma Marqués, subdirector del Diario de Sevilla. Encantada de saludarte, Juanma. Buenas noches. Buenas noches, Marina. Con Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Cantabria. También nos saludamos por primera vez. Un placer, Lourdes. Buenas noches. Buenas noches, Marina. Encantada. Y Fernando Gareaz, junto al director del Español. Igual de encantada de saludarte, aunque no sea la primera vez, Fernando. Hola, Marina. Yo soy ya permanente. Hay más asuntos este miércoles, como la nueva selectividad, que Educación propone que tenga la mitad de exámenes, y una gran novedad, una prueba de madurez académica, y de la que vamos a hablar en este Hora 25 con el secretario de Estado de Educación. El día en 2 minutos. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y precisamente la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha presentado esa propuesta a las comunidades autónomas que la reciben con división entre los consejeros de PSOE y Partido Popular. Lidia Espina, que es consejera de Educación Socialista en Asturias, lo considera una reforma acertada. Enrique Osorio, consejero en Madrid, cree que no resuelve los problemas de la EBAU. Para nosotros es absolutamente acertado, es el equilibrio que se plantea entre
cómo van a aprender los alumnos y las alumnas y cómo se les va a evaluar. Ese equilibrio para nosotros es necesario. La propuesta para acceder a la universidad que el Gobierno ha presentado no resuelve el problema porque no avanza hacia una prueba única en toda España. Día en el que además el presidente Pedro Sánchez se ha referido por primera vez a la decisión del Supremo de avalar la sentencia que condena a los expresidentes andaluces Griñán y Chaves por el caso de los ERE. Sánchez subraya que ninguno de los dos se lucró personalmente y que tampoco se financió ilegalmente al partido. Ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni por supuesto haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Por tanto, no hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas. Palabras de Sánchez desde Polonia, donde además ha asegurado que el ahorro energético pactado este martes en Bruselas no afectará ni a hogares ni a industrias españolas. Además, de este miércoles, abogados y sindicatos policiales denuncian las condiciones en las que se ha acogido temporalmente a las personas migrantes que han llegado en las últimas horas a la costa de Murcia. Son cerca de 150 que están en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, rodeados de basura y de ratas. Rosa Manrubia es una de las letradas de oficio que está en el lugar. Da asco. Hay ratas, hay mosquitos, hemos despachado a la gente de pie entre basura. Da asco. Allí hay basura que no va a recoger nadie, por lo que me han comentado allí. He visto niños de 15 meses, 20 meses, 6 años. Y a esta hora acaba de terminar en Madrid precisamente el estreno europeo de la ópera Hadrian, una historia de amor gay de Rufus Wainwright, que ha celebrado que se escuche aquí por primera vez en Europa porque España es un país abanderado en la defensa de los derechos LGTBI. Dani de la Fuente. Dice Rufus Wainwright que ha sido un honor estrenar Hadrian en el Teatro Real de Madrid, la segunda ópera homosexual después de Brokeback Mountain. España es un país muy progresista, abanderado en derechos LGTBI como el matrimonio igualitario, algo histórico. Los días que está pasando en España, junto a su marido, no ha sentido problema alguno, dice. El público ha recibido muy bien esta ópera. Y en un mundo cada vez más conservador y brutal, Madrid es un paraíso, un rayo de esperanza y aceptación. Hadrian cuenta la historia de amor entre el emperador romano Adriano y el joven Antinoo. Es un salto épico en la ópera, siempre contando historias heterosexuales, que ésta ponga en el centro y a la misma altura el amor homosexual, dice el director de escena y marido de Rufus, Jorn Weisbrot. Después del estreno en Madrid, Hadrian va a pasar ahora por el Festival de Peralada en Girona. Hacemos una pausa y abrimos el tiempo del análisis en Hora 25. Hora 25. Marina Fernández. Con Javier Ruiz, que sigue aquí, el jefe de economía de la SER, para explicarnos los detalles del impuesto a la banca que nos has adelantado, Ruiz. Había muchas dudas que hoy podemos resolver empezando por lo que va a gravar este nuevo impuesto. Sí, porque no va a gravar los beneficios, no se va a imponer una tasa sobre los beneficios como se hace en otros países. Francia, Bélgica, lo que tienen es un 0,15% o incluso un 0,06% sobre el beneficio total. Ese no es el esquema que se hace aquí. El esquema que se hace aquí no mira esa última línea del balance, el beneficio, sino que mira a cómo ganan el dinero. No mira cuánto, sino cómo ganan el dinero los bancos. Y lo que va a mirar es qué márgenes de beneficio tienen, qué intereses cobran a los clientes y cuántas comisiones bancarias repercuten a esos clientes. Márgenes, intereses y comisiones. Y esas tres cuestiones, esos tres parámetros, son los que va a medir el gobierno o más bien Partido Socialista y Unidas Podemos, porque esto lo presentan mañana los dos partidos, para establecer ese gravamen. Esa es la primera parte, la primera pata del impuesto. Marina, márgenes el año pasado, solamente el margen bruto de los bancos fueron 84.000 millones. 84.000 millones. Intereses fueron 58.000 y comisiones bancarias fueron 21.000 millones. El año pasado fue un año extraordinario para la banca porque el anterior había sido un desastre. El anterior fue el de la pandemia
Este año pasado ha sido bueno solo por eso. Así que, ¿qué está diciendo el gobierno? Primero, van a mirar márgenes, van a mirar intereses, van a mirar comisiones bancarias y no las van a comparar solo con el año pasado, sino que se va a hacer una horquilla para no tener, en fin, una imagen distorsionada de un año que fue excepcionalmente bueno. Y es así como piensa vigilar el gobierno, que su coste no lo acaban pagando los consumidores. Claro, esa es la primera pata que se graba y luego hay una segunda, y es con esos mismos parámetros, efectivamente, como estás diciendo tú, si los márgenes empresariales han sido del 2-3%, lo que se dice es, bueno, pues a partir de ahora esos márgenes tienen que seguir siendo del 2-3%, la horquilla que se determina. Es decir, usted no puede el año que viene tener unos ingresos por comisiones del 7% más. ¿Por qué? Porque eso significa que se lo está usted cobrando a los clientes. Así que, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los partidos que presentan esto? Primero, márgenes, intereses y comisiones bancarias, lo que se cobra. Segundo, márgenes, intereses y comisiones bancarias, lo que se vigila, para que no lo trasladen al usuario. Ojo, importante esto, sin reforma del Código Penal, porque todo esto es un impuesto temporal. No se va a crear un delito por este incumplimiento, porque reformar el Código Penal haría esa pena permanente. Esto es una reforma temporal, de solo 2 años, para cobrar 1.500 el primer año, 1.500 el segundo. Oye, Ruiz, nos decías a las 8 que no es coincidencia que hoy tengamos los detalles de este impuesto, que los tiempos son importantes. Sí, porque se pretende presentar mañana. Mañana se va a registrar en el Congreso, lo van a hacer el Partido Socialista y Unidos Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, y lo que se pretende hacer es escenificarlo mañana. Digo que el día efectivamente no es casual por muchas cosas, pero hay una coincidencia que, en fin, es mosqueante. Va a presentarse 24 horas después de que una eléctrica como Iberdrola haya presentado un 35% más de beneficios. Mañana se presenta el impuesto a las eléctricas después de esto y se presenta el mismo día en que el Santander va a presentar beneficios y Repsol va a presentar beneficios. Esto se presenta con cuentas con beneficios récord calientes. Esto va a ser mañana, mediodía, 12:30, y a partir de ahí el Gobierno deja claro que habrá negociación con los grupos parlamentarios, es decir, que se busca el apoyo de otros partidos, pero que no va a haber negociación con ni banca ni eléctricas. De hecho, hemos llamado y consultado al sector, ni la banca ni las eléctricas tienen ahora mismo ningún texto. Todavía no se les ha enviado en qué consiste este gravamen. Javier Ruiz, gracias. Un abrazo, hasta ahora. Bueno, pues ¿qué os parece lo que nos puede contar Javier Ruiz hasta ahora? Ese detalle de los impuestos, márgenes, intereses y comisiones es la clave. Fernando. Bueno, yo creo que la lógica de este impuesto, de estos impuestos, es tan simple que da hasta vergüenza explicarlo. Es decir, en un momento en el que todos los ciudadanos, todos los españoles, pasamos en distinto grado dificultades, cuando se va a comprar, cuando se echa depósito de gasolina, cuando los salarios de pronto han perdido valor evidente y van a perder más valor evidente, yo creo que es muy difícil explicar por simple que no puede haber unas empresas determinadas que se estén aprovechando y que estén ganando más dinero en esas circunstancias de crisis. Y por tanto me parece no solo legítimo, sino que me parece que el Estado tiene obligación de intervenir precisamente para recaudar de ahí, para hacer una especie de redistribución de la renta en un momento de crisis. ¿Qué es lo que complica el asunto? Los datos técnicos. Yo confieso que no tengo preparación suficiente para saber si esta es una buena elección o no. Habrá que verlo. Sí creo que va a ser difícil el impedir que estas empresas lo carguen luego a los ciudadanos. Yo espero que organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Telecomunicaciones sea más eficiente que en otras ocasiones, que abre expediente, abre investigación, incluso sanciona, pero finalmente hay recursos a los tribunales y se diluyen esas sanciones. Yo espero que en este caso se sea más diligente, pero insisto, me parece que es muy difícil que los ciudadanos no apoyen el espíritu y la simpleza de estos impuestos. Lourdes. La idea general es absolutamente cierta. Efectivamente, no tiene ningún sentido que haya una ostentación de tantos beneficios en un momento en donde hay tantas dificultades, ya sea por cuestiones energéticas, bélicas, de crisis económica. No tiene ningún sentido. El aspecto, digamos, global de cómo se está haciendo, pues tampoco genera ningún tipo de reticencia.
El contexto es absolutamente idóneo porque me gustaría situar que no solamente porque Iberdrola esta mañana diga que obtiene muchos beneficios, por cierto que matiza que no en España, sino como consecuencia de lo que es el grupo empresarial en otros países, pero están obteniendo beneficios todas ellas. El contexto es importantísimo porque acabamos de conocer un informe en donde se pone de manifiesto la gran diferencia y la gran distancia social, la brecha que existe en estos momentos entre cada vez una población más depauperada, no solamente por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sino por la exclusión social, incluso de aquellos que tienen trabajo, puesto de trabajo, no digamos aquellos que lo han perdido y que no lo obtienen por reticencias del mercado. Es decir, el contexto es el más idóneo. El problema, como bien decía Fernando, es cómo traducirlo. Es verdad que el haberlo sometido a márgenes, intereses y comisiones determina quizá un poco más la neutralización de no me están grabando los beneficios. Pero claro, la suma de márgenes, intereses y comisiones no son más que beneficios en todas esas compañías. Quizá lo que se ha hecho al establecer este tipo de parámetros es establecer un mejor control sobre la repercusión en los propios usuarios. Aún así, creo que puede haber determinados problemas, no solamente por la legislación nacional, sino también por la intervención de la Unión Europea, que considere que a lo mejor hay un exceso de intervención por parte del Estado, pero como desconocemos efectivamente los aspectos técnicos, pues creo que en estos momentos no es prudente pronunciarse. Con carácter general, la idea es buena, los detalles serán los que haya que matizar. Enseguida te pido tu primer análisis, Juanma, por completar ese informe del Banco de España al que hacía alusión Lourdes. Dos datos. Dice que el 10% más rico de los españoles tiene ya en sus manos el 53,9% de la riqueza del país. Eso es. O sea, que tienen más y más que nunca. Son un 11% más ricos que hace 20 años y los hogares con menos recursos pierden renta. Hace una década el 20% más pobre, por decirlo así, de los españoles tenía una riqueza de unos 7.100 euros. Hoy les quedan 400 euros. Esto dice hoy el informe del Marina, Banco de España. es que hay un gran porcentaje de la población cuyos ingresos, el 50% se va en el pago de deudas. No se puede vivir así, no se puede sobrevivir así. Y este es el contexto. Juanma. Yo discrepo un poco de mis compañeros. Vamos a ver, el contexto en el que fueron anunciados estos dos tipos de impuestos se enmarca en lo que fue un giro hacia la izquierda del gobierno de Pedro Sánchez, o por recordar lo que dijo la ministra Yolanda Díaz, era un gobierno sin alma que tenía que encontrar el alma. Yo entiendo que se grave a las empresas eléctricas, a las empresas energéticas, en unos momentos de alza de los precios de la energía, y que hay un importante porcentaje en sus beneficios, que son los que se llaman los beneficios caídos del cielo, que es energía que se produce a coste cero, pero no entendí muy bien a qué venía lo de la banca. Sí, en términos políticos, es decir, un partido de izquierda hace unas propuestas y le cae el impuesto a la banca porque es lo más bonito en este contexto, nos tenemos que sacrificar todo y, oh por Dios, cómo no se va a sacrificar la banca. Yo creo que es un impuesto en este caso concreto que no venía a cuento de nada, mi opinión. Creo que no venía a cuento de nada. Y vienen unos momentos, además, en el que la banca precisamente no tiene un negocio boyante. Lo ha explicado el propio Javier. Las comisiones suponen el 50%, la mitad de los beneficios por intereses. Por intereses es lo que el negocio tradicional de la banca. Yo cojo dinero de un sitio, lo compro del Banco Central Europeo, de otros bancos, y se lo vendo a un cliente, y el margen de intermediación, que en los intereses, ahí está mi beneficio. Eso solamente es el doble que las comisiones. ¿Por qué las comisiones son tan altas? Porque la banca no tenía un margen de beneficio suficiente durante estos años en que los intereses han sido negativos. Ahora el Banco Central Europeo ha subido ya los tipos, sí, bueno, y se espera otra subida. Comienza a subirlo, pero venimos de un periodo con intereses negativos en los que la banca ha estado buscando en las comisiones una manera de rentabilizar su actividad. Cosa distinta es el impuesto a las eléctricas, que aún no los conocemos, aún no sabemos cómo es, pero sí sabemos que va a afectar a todo el sector eléctrico, no solo a las grandes
productoras de energía y las grandes distribuidoras. Con lo cual yo ahí mantengo esa duda. Y después, para argumentar más este razonamiento del impuesto a la banca, que yo creo que no es que sea excesivo, sino creo que es simplemente un objeto decorativo, la prueba es que solamente va a funcionar durante 2 años sin que el contexto económico, más allá de que la inflación sea alta, lo justifique, porque indudablemente la inflación es alta y hay familias que la pasan muchísimo peor que las otras, pero creo que en este momento el problema no está en el sector bancario. Bueno, lo que pasa es que sí. No tengo nada que ver con el Santander ni con ningún banco, ¿eh? Si alguien se lo está preguntando. Todos tenemos algo que ver con los bancos, perdona. Ni con una caja de ahorros ni nada. Después de reunirse, Juanma, la vicepresidenta Nadia Calviño, después de reunirse con el sector bancario para tratar este impuesto, señaló que es un sector que ha recibido mucho apoyo público y que en las circunstancias actuales le tocaba arrimar el hombro. Pero Marina, el año pasado también, ¿no? El año pasado también había recibido ayudas públicas y el año anterior también. Y el impuesto surge hace 2 o 3 semanas en un contexto muy complicado para el gobierno, que viene de perder unas elecciones andaluzas y que tiene que dar un giro indudable político al Partido Socialista y al gobierno, y ahí introduce un impuesto que esperaba todo el mundo, que era el de las eléctricas, pero no el de la banca. Por eso ese día se hunde en bolsa los bancos y no las eléctricas, porque nadie daba por descontado que la banca entraría en ese paquete. Bueno, pero ese hundimiento ya ha sido recuperado como era previsible, como siempre, porque Fernando. Era fruto de un día. Lo que pasa es que, siguiendo tu argumentación, es verdad que el negocio bancario tenía problemas, iba a decir dificultades, pero me parece demasiada palabra para los beneficios de problemas, porque efectivamente los tipos de interés estaban como estaban, pero es que ahora han subido y previsiblemente, y no hay que ser agorero para darse cuenta, en septiembre van a subir otra vez y por tanto cuando esta norma esté en vigor habrá habido al menos 2 subidas de tipos de interés, con lo cual el negocio bancario digamos que estará restablecido. Y a mí sí me ha gustado lo que ha dicho Lourdes antes de enlazarlo con el estudio del Banco de España de la desigualdad, porque creo que hay un dato que tenemos que tener en cuenta para enlazar los dos temas. En el casi 100% de los casos de estas grandes empresas eléctricas, energéticas y los bancos, los beneficios de esas empresas van ligados también a bonos de sus directivos y por tanto a unos salarios descomunales comparados con la pérdida de poder adquisitivo que tenemos el resto de ciudadanos. Y ya, Fernando, me lo permites, también la banca ha reestructurado también su sector, prescindiendo de muchos trabajadores, estableciendo también unos servicios con una brecha digital que en estos momentos muchos mayores, ya lo veis, se están quejando. Es decir, no sé si es el mejor momento de la prestación de servicios de los bancos y por lo tanto eso también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Por otra parte, nosotros hacemos una redistribución, digamos, proporcional en el ámbito fiscal y es cierto que cuando tuvieron muchas dificultades, es verdad que eran más las cajas que los bancos y eso supuso la reestructuración del sector, acudimos a su ayuda con presupuesto público. Ahora, con esos beneficios, con esos incrementos de tipos de interés y con esos beneficios, tampoco parece demasiado que durante un periodo de 2 años se les exija un poquito más de beneficios. A lo mejor podríamos discutir si es mejor este impuesto, si a lo mejor los beneficios de la banca, yo lo he dicho en muchas ocasiones, deberían ir a empresas públicas estratégicas que son las que nos están situando en una posición internacional importante, Indra desde el punto de vista tecnológico, Enagas en estos momentos que nos está permitiendo que podamos ser una excepción, es decir, a lo mejor podríamos hacer otro tipo de trasvase de esos beneficios, no entro en esa discusión, pero sí que es cierto que un reparto debería existir. De momento queda la negociación también con los socios, nos decía Ruiz, con la banca, con las energéticas, no, con los socios sí se va a negociar. En principio han aplaudido o aplaudieron en su momento el anuncio de Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Parece que el camino en ese sentido sí lo va a tener allanado, lo van a tener allanado estos nuevos impuestos. Juanma. No me cabe la menor duda. Yo creo que estos impuestos nacieron precisamente para
para que el gobierno tuviera alma, es decir, para congraciarse con unos socios que en esos momentos pues estaban descontentos. No tengo ningún tipo de duda que más allá de que se pueda discutir algún punto en concreto, tanto Unidas Podemos como Esquerra Republicana, ahora que se ha venido a la mesa de negociación, pues no creo que en ese sentido vaya a tener ningún problema. Vamos con eso, vamos con la mesa de negociación. Los detalles de los dos acuerdos que han alcanzado el Gobierno y la Generalitat en la mesa de diálogo, en la que, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no se ha hablado de relaciones parlamentarias. Bueno, son los primeros acuerdos que alcanzan el Ejecutivo Central y el Govern. El más concreto consiste en una serie de medidas para impulsar el catalán, su uso en el Parlamento Europeo, también el Senado, que es ampliable a todas las lenguas cooficiales, y el apoyo explícito del Gobierno a la ley educativa que ha aprobado el Parlament, que fija el catalán como lengua vehicular, el uso curricular y educativo del castellano, y que ha dejado sin aplicación la sentencia que fijaba porcentajes, ese 25% de clases en castellano. Y el segundo acuerdo que recoge el documento pactado hoy, este más difuso, sin tanta concreción, es la voluntad de desjudicializar el conflicto a través de reformas legislativas y más detalles. No se cita, por ejemplo, el delito de sedición, pero sí con un plazo antes de que termine el año. A partir de ahí, ¿qué dicen las partes satisfechas en general con el resultado de hoy? Bueno, pues el Gobierno destaca que el Govern se comprometa por escrito a que esas reformas se hagan dentro del marco jurídico vigente y a que la actividad política se conduzca de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos. Traducción que hace Moncloa de esto, que Esquerra renuncia a cualquier acción unilateral y que está en otra dinámica. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches. Para el Ejecutivo, el hecho de que el Gobierno se comprometa a hacer política dentro de la ley es un hecho destacable de ese primer documento sellado entre ambas delegaciones que busca aparcar la judicialización y reforzar las garantías del diálogo. No hay compromisos concretos en ese acuerdo, no se hace referencia a la reforma del delito de sedición, pero sí se recogen una serie de principios que deben guiar la negociación. Por ejemplo, que cualquier cambio legal que se pacte debe respetar el marco democrático y buscar la representatividad de la mayoría social de Cataluña, algo en lo que ponía el acento el ministro de la Presidencia. Hoy abandonamos los monólogos y el intento de imponer al otro y abrazamos los acuerdos y el diálogo como forma de hacer política útil, como forma de hacer política que nuestros ciudadanos nos agradezcan. Sobre la protección de la lengua catalana, el documento sí que es más específico, aunque tampoco supone grandes avances. La mayor novedad es el respaldo político que el Gobierno da a la ley aprobada por el Parlament de Cataluña para blindar la inmersión y que sirvió también para sortear la sentencia que obligaba a impartir un 25% de las clases en castellano. Es un ejemplo, un muy buen ejemplo, de esos acuerdos transversales muy mayoritarios, muy amplios, que defendemos desde el Gobierno de España. Una ley que, en nuestra opinión, está perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario. El acuerdo se compromete también a promover el uso del catalán en instituciones como el Senado o el Parlamento Europeo. La Generalitat, por su parte, gracias Lerma, ve el resultado de la reunión de hoy como un primer paso para ya sí avanzar en la negociación, además de señalar que ya hay mayoría parlamentaria suficiente para reformar el delito de sedición una vez hayan acordado de qué forma. También ha insistido la consellera Vilagrá en que su objetivo, su proyecto, es la autodeterminación y que no renuncia a conseguirla. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buenas noches. Buenas noches. Por ello avisan que el conflicto está lejos de resolverse y que, aunque en el acuerdo se hable de avanzar siguiendo el ordenamiento democrático y los procesos de reforma establecidos, cree Laura Vilagrá que si se quiere profundizar en la vía democrática, la autodeterminación debe ser una vía posible. Lo que pretendemos es que haya una homologación con otras legislaciones europeas y, en este sentido, en un marco democrático se permite el derecho de autodeterminación. Por ahora, sin embargo, la Generalitat acepta centrarse en acabar con las causas judiciales contra el independentismo y esperan seguir la estela del informe que redactó la Asamblea del Consejo de Europa, que pedía varias cosas, entre ellas la reforma del Código Penal. Esperan cambios legislativos antes de que termine el año. La majoria existeix i la majoria hi serà quan hi hagi la proposta. Y ha contradicho al ministro Bolaños para afirmar que sí habrá mayoría para sacar adelante una reforma del delito de sedición, unos acuerdos por los que los consellers d'Esquerra ya han recibido las críticas de sus socios de Junts, que consideran que se están alejando los objetivos de la mesa del diálogo al aparcar la amnistía, la autodeterminación y lograr básicamente avances concretos en el uso del catalán, que a su juicio no debería ser objeto de esta mesa. Pues chantaje, traición, enemigos de la nación, humillación. Ha sido furibunda la reacción de la derecha.
el rechazo al resultado de la mesa de diálogo de hoy, acusando al Gobierno de plegarse a las exigencias de sus socios por necesidad y de asumir, dicen, la política lingüística de la Generalitat de Cataluña. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Sí, como era de esperar, no han gustado en la derecha las conclusiones de esa reunión. Según el PP, esa apuesta por la desjudicialización pactada entre el Gobierno y la Generalitat no significa otra cosa que la renuncia de Sánchez, dicen, a aplicar la ley en Cataluña, y el acuerdo para impulsar el catalán lo ven como un ataque a la igualdad de los españoles de poder estudiar en castellano en cualquier lugar de España. Cesiones, según Cuca Gamarra, a cambio de permanecer en la Moncloa. Lo que hoy se ha constatado es la renuncia de un gobierno a defender la igualdad y los derechos de los españoles con tal de ganar un poco de tiempo en la Moncloa. Y palabras gruesas desde Ciudadanos y Vox, que acusan a Sánchez de traicionar a los españoles y ceder al chantaje de los independentistas Edmundo Val y Iván Espinosa de los Monteros. Sánchez se pone de rodillas delante de sus socios. Es una mesa de la traición, es la rendición del presidente del Gobierno de España a los enemigos de nuestra nación. Mientras desde dentro del Gobierno, Unidas Podemos celebra los avances, pero urge al PSOE a reformar ya el delito de sedición sin excusas. Jaume Asens. Hablemos de nuestra propuesta o de las otras propuestas que tengan Esquerra Republicana o el Partido Socialista. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero lo que no es de recibo es decir que no hay mayorías. Ven posible en Los Morados recabar los apoyos suficientes y avisan, no habrá normalidad democrática, dicen, hasta no acabar con la anomalía y la reliquia del pasado que supone a su juicio el delito de sedición. Vamos por partes porque el asunto tiene muchas derivadas. Os pido primero una valoración del acuerdo en sí en lo que tiene que ver con la superación, dicen, de la judicialización. Lourdes. Bueno, quizá de los dos aspectos, yo valoro de la reunión de hoy dos cosas, el consenso frente al conflicto y la forma frente al fondo. El consenso frente al conflicto, porque estoy completamente de acuerdo con el ministro de la Presidencia, es mejor esto, una mesa de diálogo, que el enfrentamiento al que nos encontramos o con el que nos encontramos en el año 2017, donde se tensaba absolutamente todas las líneas del Estado. Es verdad que la mesa se ha reunido, pues yo creo que una vez cada año, tampoco ha tenido no ha sido muy fructífera, pero bueno, mejor el consenso que el conflicto. ¿Por qué digo la forma frente al fondo? Pues precisamente por lo que dices, Marina, lo vamos a ver por partes, pero porque en el fondo esa primera situación de desjudicializar la política se establece en líneas muy generales. Se pide pues una actividad que esté dentro de los términos legales, se pide que haya un juego democrático, se pide que las soluciones representen a la mayoría de la sociedad catalana. Bueno, son conclusiones, unos términos generales que no tienen una concreción. Si solamente vamos a valorar en este momento lo de la desjudicialización, valoro más la forma que el fondo, porque en el fondo había una cuestión que era la reforma del delito de sedición, que es lo que no se ha, por lo menos no se ha llegado en estos momentos. Es cierto que eso exige una reforma del Código Penal. Hay ciertas reticencias a reformar el Código Penal porque exigiría ley orgánica y por lo tanto mayoría absoluta, pero es verdad que hace apenas unas semanas hemos tenido en el Boletín Oficial del Estado una reforma del Código Penal, por cierto, como consecuencia de una ley importantísima, una ley transversal sobre igualdad de trato y no discriminación, una ley interesantísima. Hasta ahora todos sabemos que la Constitución preserva la igualdad entre todos. Teníamos una ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero esta es una ley transversal y precisamente para la aplicación de esta norma ha hecho falta reformar el Código Penal con delitos contra la discriminación, aporofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, reforma del Código Penal es posible porque hace unas semanas que la hemos tenido en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué no se incluye el delito de sedición y por qué esa desjudicialización de la política, a mi juicio, en estos momentos ha quedado un poco descafeinada o neutralizada en esta reunión? Pues porque probablemente no sea solamente reformar el delito de sedición, es que junto al delito de sedición habría
habría que reformar rebelión, habría que reformar malversación, es decir, hay muchas cuestiones del Código Penal y a lo mejor llegar a un acuerdo para una mayoría absoluta es un poco más difícil y quizá por eso se ha orillado, al menos en una reunión inicial como la de hoy. Hay voluntad, han dicho ambos. Juanma. Bueno, es cierto que el delito de sedición, y lo expresaron así los juristas cuando supimos de la sentencia, es un delito decimonónico que no tiene, que carece de sentido en estos momentos en España y en cualquier lugar de la Europa democrática. Es verdad que hay que articular un sinónimo en el sentido amplio del término, un sinónimo leal. Pero yo creo que eso se terminará abordando, coincido con Lourdes en ello. Hace ahora 5 años, justo en este mes de julio, se cumple el momento en que Carles Puigdemont cambió a consejeros de su gobierno que estaban más reticentes a incumplir la legalidad para avanzar hacia el proceso. ¿Os acordáis todos los sucesos que se produjeron a partir de octubre de 2017? Pero en el mes de julio Puigdemont cambia el gobierno y saca de ello a aquellos consejeros que son más reticentes. Cuando hablamos de judicializar el problema, también habría que señalar a quienes de manera consciente intentaron torcer la legalidad española y en concreto la Constitución con 2 leyes que aprobó el Parlamento en el mes de septiembre que suponían una desconexión con la legalidad española. Enmarcado en esto, me parece magnífico que se reúna la mesa y que incluso que avance en estos términos tan difusos, porque eso significará que se seguirá reuniendo. Yo coincido plenamente en que es mejor el consenso que el enfrentamiento. Esta mesa ha estado parada por un motivo principal, porque ha habido varias elecciones autonómicas en los últimos meses. Estuvo la de Castilla y por León, la crisis de Pegasus también, que ha supuesto... estuvo la de Andalucía y estuvo la de Pegasus. Pero Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, lo dijo en el Congreso de los Diputados en el último debate del Estado de la Nación. Digo, es que siempre nos ponéis la excusa de que siempre hay elecciones. Y ahí voy. El coste electoral que para el Partido Socialista tienen los acuerdos con Esquerra Republicana y sobre todo con Bildu son tremendos. Buena parte de lo que ha sucedido en Andalucía se debe a ello. Y creo que en muchas otras comunidades autónomas de España también, con lo cual es obligado por parte del gobierno retomar esta negociación, es obligado por parte del gobierno seguir avanzando, porque además Esquerra Republicana forma parte de sus aliados en el Congreso, pero cuanto menos alardes de victoria hiciera Esquerra Republicana, mayor favor le haría al gobierno socialista. Bueno, yo siempre que oigo las críticas a este tipo de reuniones y este diálogo, siempre me planteo la pregunta de ¿y cuál es la alternativa? Claro, no hay. Y creo que la alternativa ya hemos visto en qué quedó y qué es lo que ocurrió, y por tanto yo creo que nos tenemos que felicitar de que exista esa vía de diálogo. Yo creo que por eso es un acierto de este gobierno el haber emprendido esa vía. Creo que fue un acierto también los indultos. Creo que independientemente de que puedan gustar o no, yo creo que es la única vía para desinflamar un conflicto. Creo que además el hecho de que Esquerra, una parte del independentismo, lamento que no esté la otra parte, pero una parte del independentismo cumpla esto que se suele decir en los conflictos de quien acepta el procedimiento acepta el resultado. Claro. Si aceptas sentarte en una mesa quiere decir que estás renunciando a una unilateralidad. No renuncias a tus principios. Yo creo que a veces confundimos y cuando alguien se sienta en una mesa y llega a un acuerdo, no, siguen siendo independentistas y siguen teniendo en el ideario el independentismo. Pero desde luego, al menos en este momento y mientras dure estas conversaciones y este diálogo, no van a emprender una vía hacia el independentismo, digamos, de forma unilateral. Creo que eso es importante. Creo que además Esquerra Republicana de Cataluña, con gran coste
político y electoral y social en Cataluña ha emprendido esta vía y, por tanto, ya que hablabas antes de los alardes, sí que tiene que hacer alarde de haber conseguido algo, porque necesita presentar algo a sus bases, porque una parte de sus bases mira con recelo el que de pronto Esquerra Republicana de Cataluña sea superada por la derecha catalana, lo digo con toda la ironía y todas las comillas del mundo, que de pronto es más radical que Esquerra Republicana de Cataluña, que viene en una posición más radical. Y por tanto Esquerra necesita presentar algo. Y en esta línea yo creo que cuando pensamos qué cuestiones son las que hay que abordar para buscar soluciones y llegar a un acuerdo y seguir desinflamando el tema, a lo que llegamos es a los presos y a los que para unos son los huidos y para otros son los exiliados. Que cada uno le ponga, yo los llamo huidos, pero entiendo que puede haber quien los llame exiliados. A partir de ahí hay que buscar soluciones a los presos. Se buscó la de los indultos y para el resto hay que buscar otro tipo de soluciones, por más que nos moleste que en un momento dado, por decirlo claramente, Puigdemont pueda venir a España, se siente en el banquillo y pueda tener una pena solo de inhabilitación, por ejemplo. Que eso puede ocurrir y creo que eso tarde o temprano hay que abordarlo y no entiendo muy bien esta excusa que da el gobierno de que no tiene mayoría suficiente. Si haces una cuenta rápida, a mí me salen 190 diputados de 176 que son necesarios, que estarían dispuestos. Luego puede haber alguna discusión, porque Junts, por ejemplo, quiere suprimir directamente los delitos de rebelión. Le han apretado a Bolaños hasta que ha surgido eso, que es que no hay un acuerdo exactamente todavía sobre... ¿Cómo hacer esa reforma? El alcance. Van a negociarlo y además creo que han cogido una vía, y como periodista me cuesta decir esto, para llegar a acuerdos que creo que es la más inteligente, que es la de una negociación discreta para llegar a una mesa en la que ya todo está cocido y solo hay que presentarlo. Eso se hace, por ejemplo, en las cumbres europeas con éxito. Hay los Sherpas que llegan a acuerdos y ahora creo que se está haciendo y ya se está negociando cuál es esta reforma del Código Penal, que creo que en la próxima mesa de diálogo, que intuyo que puede ser, si no hay un Pegasus por medio, en septiembre, octubre se podrá presentar esa reforma legal que, coincido con Juanma, tiene contraindicaciones electorales y políticas para el gobierno, para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, pero creo que está en la vía de abordarlo. Insisto, me parece una buena decisión, aunque haya cosas que puedan no gustarnos. Por otra parte, hoy hemos sabido lo que se ha querido conocer, porque lógicamente también es una mesa que implica pues mejor conexión para los futuros presupuestos generales, mantener una línea más o menos estable para el gobierno hasta noviembre del año que viene, si es que se mantiene el gobierno hasta noviembre del año que viene. Es decir, que esto es lo que conocemos, pero detrás de esta reunión, lógicamente, también hay una preservación de la estabilidad del gobierno. Hombre, no me cabe en la menor... Claro. Mañana recibe Pedro Sánchez al presidente de la Junta de Andalucía y al presidente de Castilla y León, porque son recién electos, ¿no? Ya me gustaría a mí que Pedro Sánchez nominara 4 ministros para reunirse con 4 ministros de la Junta de Andalucía y también hablarán de ese tipo de temas, ¿sabes? Y supongo que el de Castilla y León lo mismo y el de la Comunidad Valenciana igual. Es decir... Pero seguro que no quieres comparar... No quiero pasar por un proceso. Ni que se pase por un proceso ni por una situación parecida en ninguna otra comunidad autónoma. No quiero pasar por el proceso, pero digo que problemas hay en todas partes, incluso más graves que en Cataluña. Y por eso hay mesas que tiene que ver con comisiones interministeriales y tiene que ver con conferencias. A Juanma Moreno tardó más de un año en recibirlo, Fernando, la última vez. Y en el plano lingüístico, la defensa del catalán, ¿qué os parecen los acuerdos, Lourdes? Pues vamos a ver, independientemente del contenido, lo que sí que creo es que hay, y eso a lo mejor, si me equivoco me corregís, hay una línea coherente por parte del gobierno y me explico. Cuando se dicta la sentencia del 25%, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es como consecuencia de una serie de recursos dentro de un ámbito, en la jurisdicción contenciosa administrativa, por una serie de razones. El Tribunal Superior de Justicia dicta esa sentencia, impone un porcentaje, que es ese 25%,
5%, que no está tasado ni en el Estatuto ni en la Constitución. Es decir, no hay una ponderación de cuánto tiene que valer el castellano en el ámbito de la comunidad de Cataluña. Pero es verdad que se dicta la sentencia en principio no se ejecuta, se pide la ejecución forzosa de la sentencia y en el ínterin es cuando se aprueba primero un decreto ley y después una ley por parte del Parlamento catalán. Esa ley no es que intente vaciar la sentencia, sino que cambia por completo y por lo tanto ya no se puede ejecutar esa sentencia, como ha reconocido el propio Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué ha hecho el Gobierno de la Nación en ese momento? Bueno, nada, no ha impedido ni lo uno ni lo otro, es decir, se ha mantenido absolutamente al margen porque la inicial forma de actuar fue a través de la Abogacía del Estado, pero de anteriores gobiernos. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que hoy tampoco ha habido ningún movimiento que sea sustancial. Es decir, que el mantenimiento de su política lingüística por parte del Gobierno del Estado de la Nación y por parte del Gobierno catalán ha sido exactamente el mismo. Es verdad que esa ley modifica algunos aspectos, entre otros, que no haya una ponderación, que no haya un porcentaje, pero no modifica que no haya una presencia del castellano. Quiero recordar, y con esto termino, que esta ley es una ley de uso lingüístico, pero hay una ley educativa en Cataluña que en su momento también fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional anuló algunos de los preceptos, pero no anuló el hecho de que no estuviera el castellano, porque el castellano estaba. Es verdad que al no haber una ponderación, al no haber una proporción, pues la utilización normalizada o la utilización en los proyectos lingüísticos pues puede quedar en mucho o en nada. Pero lo cierto es que no ha habido, por eso yo decía antes, valoro más la forma que el fondo, porque en el fondo ni en la desjudicialización ni en el ámbito lingüístico ha habido mucho margen de maniobra por parte de los dos miembros de esa mesa de negociación. No he visto que haya nada al respecto. Alguien me puede decir, bueno, Lourdes, pero se podría haber impugnado la ley que ha aprobado el Parlamento catalán. Pues claro, se podría y se puede. Es decir, que eso no empece el hecho de que quienes estén interesados puedan impugnar esa norma. Pero el PSC y los comunes ya habían participado en la redacción de la ley. El PSC se opuso al decreto, pero participó en la ley precisamente por considerar que el castellano sí estaba presente en la misma. Que estaba presente y que incluso podía salir beneficiado respecto de los porcentajes. Ese es su valoración. Es el argumento, sí, del PSC. Juanma. No, yo creo que el Gobierno aquí ha actuado con bastante inteligencia y, claro, no ha querido el enfrentamiento en esta materia tan sensible. Tampoco impugna el Gobierno la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dejado en manos del Constitucional la decisión final sobre la última reforma que hace el Parlamento. Yo creo que no entra en ese debate, en un asunto que a mí me sorprende bastante el uso del catalán, el empleo el uso del catalán y del castellano en Cataluña, porque visto desde fuera, y te lo dice alguien que estuvo los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 en Cataluña, el problema está peor visto desde fuera, es decir, desde fuera de Cataluña observamos como un gran problema algo que en la comunidad catalana no lo es tanto. Y eso cualquiera que haya estado en Cataluña y haya hablado con distintos sectores dirá que la convivencia entre el catalán y el castellano en el nivel escolar pues goza de una aceptación bastante amplia en la sociedad catalana. Claro, en esta línea yo confieso que a mí cuando se plantea el tema lingüístico en Cataluña me pasa la maldición de los tertulianos, que es que no sé fijar posición. ¿Por qué? Porque yo soy de Madrid, vivo en Madrid y me resulta muy difícil juzgar y valorar cómo es la convivencia de este tema concreto en Cataluña. Tengo a veces la impresión también
que desde fuera de Cataluña tendemos a ver problemas, a creer que poco menos que hay un conflicto por las calles respecto al español o al castellano, que me da lo mismo cómo se llame, y tengo la impresión de que dentro de Cataluña esto se vive con mucha más naturalidad de la que vivimos los de fuera de Cataluña lo que ocurre en Cataluña, y creo que eso es una disfunción que no es buena y que en todo caso, volviendo al inicio del tema, lo que tenemos que hacer también no es contribuir al incendio, sino si podemos intentar apagarlo. Puede ser que nos quede algún rescoldo en algún momento, pero no lo avivemos, sino que intentemos que se apague. Eso por un. Luego hay otra parte que creo que sí que me incumbe, que es la visión que tengamos los españoles de las lenguas cooficiales. Y me parece que hay una parte del acuerdo que va en la buena dirección, en el sentido de que empecemos a considerar, y creo que llevamos muchos años de retraso, que las lenguas cooficiales son lenguas españolas y que nos dan riqueza a todos los españoles, no solo a los catalanes, a los gallegos, a los vascos, sino a todos los españoles. Y por lo tanto, si en una Cámara territorial como el Senado hay que utilizarlo más, creo que es un acierto que se utilice más. Si podemos conseguir, que no es fácil, que en el Parlamento Europeo sea lo que se llama una lengua de uso, creo que está muy bien, porque lo estaremos promocionando, y si en otros ámbitos lo podemos hacer, creo que estará bien, insisto, para todos, y ahí sí tengo opinión clara, y me parece que tenemos que ir en esa línea, y no pensar que el español corre peligro, como tampoco está bien que se piense que el catalán, el vasco, el gallego o el resto de lenguas o dialectos que se hablan en España están en peligro. Ninguno está en peligro, pero creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que esa convivencia sea un poquito mejor. Fernando, solo un minutito, lo que no podemos obviar es que sí que a veces hay tensión, porque por ejemplo en el caso de la sentencia, la tensión venía dada por quienes eran autoridades en los centros educativos y no sabían muy bien si tenían que aplicarla, cómo tenían que aplicarla, si tenían responsabilidad ante la omisión, si tenían responsabilidad ante la acción. Es decir, que tampoco podemos dejar ese tipo de tensión en el ámbito educativo, sino que había que tomar una solución o política o judicial. Y está muy bien que esta última ley haya salido con el 80% de los votos del apoyo del Parlamento. Destacaban hoy. Ha sido hoy también un día después de que conociéramos el adelanto de la sentencia del Supremo por el caso de los ERE, cuando la derecha ha elevado más el tono de su reacción a esta noticia, a la confirmación de la condena a 6 años de cárcel a José Antonio Griñán por malversación, 9 de inhabilitación a Manuel Chávez por prevaricación. Ciudadanos quiere forzar al Gobierno a pronunciarse en el Congreso sobre un posible indulto a Griñán, con una iniciativa en este sentido. El Partido Popular directamente ha relacionado hoy que el Gobierno quiera renovar el Constitucional con el hecho de que el Tribunal va a tener que pronunciarse en algún momento sobre el recurso que ya ha anunciado la defensa del expresidente andaluz de Griñán para tratar de evitar su entrada en prisión. El PP, que recordábamos al empezar, bloquea la renovación del Poder Judicial, ha venido poniendo todo tipo de excusas durante más de 3 años, cambiando argumentos, y es ese bloqueo el que mantiene también a día de hoy pendiente de renovación del Constitucional. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Sí, estaremos vigilantes ante la posibilidad de que el Gobierno se plantee indultar a los expresidentes Chávez y Griñán. Esperamos que el Ejecutivo no incurra en un atropello semejante, decía Elías Bendodo, cuestionando también si las prisas del Ejecutivo por renovar el TC tienen que ver con esta resolución. Hablaba así en Radio Nacional. Que nadie tenga la tentación de tomar decisiones que nadie entendería. Estoy oyendo hablar ya de indultos, ¿no? No creo que el Gobierno cometa ese atropello, ¿no? Y tampoco quiero entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver por el recurso de amparo que parece que van a presentar desde la defensa de los condenados. El PP dirige ahora sus críticas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que fue consejera en sendos ejecutivos liberados por Chávez y Griñán. Si el Comité Federal del PSOE se hubiera celebrado el sábado que viene, en lugar del sábado pasado, decía Bendodo, Montero no habría sido elegida vicesecretaria general del PSOE. A las sospechas de un posible indulto se sumaba también Ciudadanos. Edmundo Val emplazaba así al Gobierno a comprometerse a no hacerlo. Prohíban los indultos en materia de corrupción, comprométanse a no indultar ningún delito que tenga que ver con la corrupción y, desde luego, que no se indulte simplemente por poseer un carnet. En la misma línea se pronunciaban desde Vox, que al tiempo acusaba al PP de tibieza en su reacción tras la sentencia. El Gobierno, lo decía ayer la ministra portavoz, no entra todavía a hablar de un hipotético indulto. Sería avanzar muchas pantallas
pero es en esa pantalla en la que quiere situarse hoy la derecha, Fernando. Bueno, yo creo que además por plazos es muy difícil que en esta legislatura se conceda el indulto, si es que se va a conceder, que no tengo ni la menor idea. A mí sí hay algo en este tema que me parece preocupante, que es una cierta banalización de la corrupción. Es decir, se podrá entrar a discutir, y seguro que hay opiniones jurídicas y desde luego muy serias que discutirán si la pena tenía que ser tal o tenía que ser cual. Pero la descripción de hechos que hay en la sentencia, que ahora se confirman en el Supremo, es un caso clarísimo de corrupción. Y para que haya corrupción no hace falta que alguien se lleve el dinero a su casa, sino que tiene que haber mal uso de fondos públicos y tiene que haber una sucesión de hechos como la que hay en la sentencia, en la que había un descontrol absoluto, de repente aparecían nombres en empresas que cobraban eso y no lo tenían que cobrar. Todo eso, desde mi punto de vista, es corrupción, y me preocupa mucho que el principal partido en votos en este momento y el gobierno de la nación esté contribuyendo a esa banalización de la corrupción. A partir de ahí, insisto, podremos discutir si tiene que ir a prisión o no, si tienen que ser menos años de condena o tienen que ser más años de condena. Pero hay que tener en cuenta que si el Estado de Derecho supone aceptar las sentencias, aunque se puedan criticar, hay que aceptar que hay una mayoría de jueces de los que han revisado el tema que han decidido eso. Algo muy importante, la Fiscalía pidió en el Supremo que se ratificara esta sentencia de la Audiencia de Sevilla. Por tanto, no es solo de 3 jueces contra 2 en el Tribunal Supremo, sino mucho más. Y creo que es un horror el banalizar este tema, independientemente también de la consideración personal que nos puedan provocar algunas de las personas que están ahí. A mí no me alegra, en términos generales, que nadie vaya a la cárcel, en términos generales. Pero en este caso, insisto, es un caso de corrupción, y es más, desde el punto de vista político, ahora que está el Partido Socialista haciendo el análisis de por qué ha perdido Andalucía y por qué el PP tiene mayoría absoluta en Andalucía, que se lean la sentencia y encontrarán mucha explicación de por qué ha ocurrido eso. ¿Cómo puede condicionar esta sentencia lo que queda de legislatura? Porque es que en septiembre vamos a tener el caso otra vez aquí resucitado cuando conozcamos los detalles de la sentencia. Juanma. Sí, políticamente yo creo que estaba ya amortizado el daño que al Partido Socialista le ha hecho en estas últimas elecciones. Es decir, no aporta mucho más esta confirmación de sentencia por parte del Supremo. Yo creo que las opciones que le quedan a los condenados son pocas y muy diferentes. Es decir, está el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de casación, que no es un tribunal que vaya a corregir al Supremo, sino que tienen que encontrar una causa donde haya una supuesta violación de los derechos fundamentales para presentar ese recurso de amparo ante el Constitucional. Y sabemos que el Constitucional, para penas mayores de 6 años, no está suspendiendo las condenas. Por para lo tanto, penas mayores de 5 años. De mayores de 5 años. Sí. Yo desligaría lo que ha dicho Bendodo con lo de la renovación del Constitucional y le haría la pregunta siguiente. ¿Tiene algo que ver la obstaculización del Consejo General del Poder Judicial con esta sentencia? Vamos a ver, sí. Cuidado con que desde la oposición se insinúe cierta utilización del Poder Judicial, porque se le puede volver también en su contra. Yo, con Fernando, y conociendo a las personas condenadas, y algunas, yo digo que son personas honestas, que no se han llevado ningún dinero, efectivamente no se han llevado nada a su casa, prueba de ello. Algunos. No, Fernando, estoy argumentando lo mismo que tú, estoy diciendo. Vale. Dicho esto, yo entiendo que hay una sentencia por parte de la Audiencia de Sevilla y otra ahora en el Supremo. Y es verdad también que según los casos, por ejemplo, yo sigo sin entender todavía muy breve, la condena, Juanma, que no nos podemos alargar más, que tenemos que irnos a publicidad. Bueno, no, por ejemplo, la inhabilitación de Manuel Chávez no la entiendo cuando no hay ni una firma ni un papel del presidente de la Junta que tenga que ver nada con el caso de los ERE, más allá del
de la suposición de que tenía que saber algo. Y por cerrar, un apunte rápido para cerrar. Vale. El derecho al indulto lo tiene cualquier procesado. Claro. El indulto significa que omitimos las penas, la amnistía significa que omitimos el delito, por lo tanto el indulto implica que se responsabilizan del delito. Por supuesto, los condenados pueden solicitar el indulto, ya veremos a ver si se concede o no. Por supuesto, se puede recurrir en amparo una vez que conozcamos las sentencias, porque efectivamente, como decís, corrupciones, malversación, prevaricación, apropiación indebida, administración desleal, es decir, eso por una parte, porque lógicamente como cualquiera pueden utilizar sus instrumentos legales. Por otra parte, yo también desvincularía, Juanma, como decías, con la renovación del Tribunal Constitucional. Entiendo que hay ahí una amalgama de intereses o de estrategias por políticas y judiciales, pero ya que estamos hablando de la renovación del Tribunal Constitucional, muy breve, Lourdes. No puedo hablar. Bueno, pues parece ser que sí que se puede renovar esa parcela que tienen que renovar Consejo General del Poder Judicial y Gobierno. En 40 años de vigencia del Tribunal Constitucional solo ha habido 6 mujeres que han sido magistradas del Tribunal Constitucional. En 2 años posteriores otras 2, total 8. Salvo error o omisión por mi parte, ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Gobierno han propuesto nunca una mujer. Va siendo el momento, Marina. Pues con ese mensaje nos vamos a publicidad. Son las 11 de la noche y 3 minutos, las 10 y 3 minutos en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Marina Fernández. Y empezamos a cerrar este miércoles 27 de julio. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Marina. Con una noticia que acabamos de conocer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado que el Gobierno regional, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no medicalizase las residencias de mayores en lo peor de la pandemia. La SER ha tenido acceso a la sentencia, una decisión que han tomado con el Tribunal muy dividido, con 2 votos particulares en contra de 2 magistradas que consideran que la comunidad pudo haber hecho más de lo que hizo. Radio Madrid, Minerva Marcos. El Tribunal avala por mayoría la gestión de las residencias que hizo el Gobierno de Ayuso en Alcorcón en abril de 2020, en lo peor de la pandemia. En su fallo, el tribunal entiende que la comunidad hizo lo correcto en un momento complicado, una sentencia que ha salido adelante por la mínima. 2 de los 5 magistrados han emitido un voto particular. Las 2 magistradas que han votado en contra fundamentan su decisión aportando datos de la denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón y afirman que la comunidad no aplicó correctamente la normativa del Ministerio de Sanidad, que pudo hacer más para proteger a los residentes de los 4 centros de mayores que hay en Alcorcón. El ayuntamiento del municipio, dirigido por la socialista Natalia de Andrés, denunció a la comunidad el 20 de abril de 2020, después de pedirle hasta en 4 cartas enviadas a principios de abril que dotara a las residencias de más medios humanos y materiales. También le solicitaba que medicalizara los centros, ya que los hospitales estaban saturados en aquellos momentos. Y esta noche en El Larguero hablamos del primer amistoso del Atlético de Madrid. Álvaro Benito, hola. Hola, Marina, buenas noches. Sí, le ha ganado la Numancia 0-4 en Burgo de Osma. Parece estos amistosos que ya no se celebran en pueblecitos de la geografía española, ya solo en Japón, en Estados Unidos. Pues allí ha jugado el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone. 4-0 con goles de Lemar, Correa, Kondogbia y Cuña, y donde ha dejado clara la parte de la afición del Atlético de Madrid que estaba allí, que no quiere a Cristiano, al igual que han dicho esta mañana la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. No quieren a Cristiano Ronaldo. No quieren. No le quieren. Nada. La ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Pues sobre todo hay que llevar un paraguas a mano. Si estamos en Aragón, sobre todo en el este de la comunidad, también en Cataluña o en las provincias de Castellón y de Valencia durante la tarde. Y es que habrá chubascos y tormentas, las más fuertes en Cataluña, con algunas granizadas. Y por lo que respecta a la ropa, pues otra vez muy manga corta, porque de hecho va a seguir haciendo calor en el sur del país y en Canarias, aunque, Marina, de momento mañana no llegaremos a los 40 grados. Que ya es algo. Sí. Calor, Luismi, sequía, que dices que están notando mucho los animales salvajes. Así es, se están quedando sin agua, sin abrevaderos, se están quedando sin charcos donde revolcarse, por ejemplo los jabalíes. Por tanto, los próximos días y próximas semanas no va a ser nada raro que se acerquen mucho a las ciudades o pueblos esos animales, por ejemplo los corzos, los jabalíes, los zorros, los ciervos, muchos conejos, que ya tenemos plaga en gran parte del país y que todavía se pueden acercar más a los pueblos buscando ese agua. O qué decir de los peces, Marina, que van a ir muriendo a toneladas los próximos días porque los ríos y las charcas se están secando.
Pues Luismi, un detalle preocupante más que añadir a la larga lista de este verano que estamos soportando. Hasta mañana. Hasta mañana. Hora 25. Marina Fernández. El Ministerio de Educación ha hecho llegar hoy a los consejeros autonómicos y a los rectores de las universidades sus propuestas para la nueva EBAU, la nueva selectividad. Y los cambios dibujan una prueba que tiene poco que ver o nada que ver con la que conocíamos hasta ahora. La mitad de exámenes y una prueba de madurez académica que va a tener mucho peso en la nota final. El 75%, cuando termine el proceso de implantación, el 75% de la nota dependería de ese ejercicio. José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, buenas noches. Muy buenas noches, Marina. Lleva un día intenso de reuniones, así que le agradecemos mucho que lo termine aquí. Sí, digamos que llevamos unas semanas de intenso trabajo. La nueva EBAU, o quizás lo que más llama la atención de la nueva EBAU es esa novedad, el ejercicio de madurez académica. ¿En qué consiste? Bueno, el ejercicio de madurez académica es uno de los ejercicios. Por empezar un poco desde el principio, los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Nos ha llegado ahora la hora de la verdad, después de una intensa actividad legislativa, de una ley orgánica, los reales decretos de enseñanzas mínimas, los decretos de las comunidades autónomas, pero ahora resulta que llega la hora de la verdad, llega la hora de que esos boletines oficiales del Estado desciendan a las aulas. Y esto no se hace de un plumazo. Esto requiere tiempo, requiere un tiempo de acomodación de los estudiantes con nuevas formas de aprender, requiere también un tiempo de adaptación del profesorado con nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías, y por tanto se aprende y se enseña progresivamente, despacito, poco a poco, de una manera, y la manera de evaluar eso al final tiene que ser en espejo, tiene que ser coherente. No podemos enseñar unas cosas y evaluar otras. Y entonces, ya digo, ha llegado la hora de la verdad para las aulas, porque el año que viene empiezan los cursos impares y empieza, por tanto, también primero de bachillerato. Los alumnos que empiezan ahora primero de bachillerato llegarán dentro de 2 años a su prueba de evaluación de acceso a la universidad. Bueno, entonces lo que hemos pensado es que como los cambios van a ir a las aulas muy poco a poco, también la prueba de evaluación tiene que ir evolucionando poco a poco. Entonces hemos pensado en un periodo de adaptación de 3 años en los cuales una de las pruebas pues va a ser esa prueba de madurez académica de la que estamos hablando, hasta que ya en el 4º año, ya estamos hablando de dentro de 4 cursos escolares a contar a partir del 24, pues esa prueba de madurez sea realmente la más importante. ¿Y qué van a tener que hacer? Porque los estudiantes que nos estén escuchando, o los padres y madres que nos estén escuchando, se lo estaban preguntando, pero ¿qué es lo que van a tener que hacer? Bien, de lo que se trata ahora es que vamos a pasar de un modo de aprender mucho más basado en la memorización, en los conocimientos conceptuales, vamos a pasar a una manera de aprender y, por tanto, después de evaluar, mucho más competencial. Se trata de ver cómo se usan esos conceptos, esos conocimientos, y no tanto cómo se han acumulado. Y vamos a pasar también de un modelo de enseñanza en que los saberes están mucho más fragmentados a una manera de enseñar en que lo que se aprende se parece mucho más a la vida, es decir, los conocimientos vienen más globalizados, son más transversales, y por tanto cuando queremos evaluar eso también lo hacemos de una manera más globalizada y más transversal, ¿no? Durante la fase de transición de la que hablábamos antes, la prueba de madurez se va a referir sobre todo al ámbito lingüístico, porque es el ámbito instrumental fundamental. Es decir, podemos saber mucha historia, mucha filosofía, pero la transmitimos a través del lenguaje. Y entonces, en esa fase transitoria, solo una de las 4 pruebas, primero quiero decir que va a haber 4 pruebas exactamente igual que ahora, en esta fase transitoria. Habrá una prueba de historia de España, una prueba de historia de la filosofía, por cierto, que es la primera vez que entra en el currículum de manera obligatoria, y después una prueba vinculada a la modalidad que haya cursado el alumno. Y después viene esa prueba de madurez, que en principio va a englobar pues las lenguas. En las comunidades que tienen una sola lengua oficial, pues el español y el castellano, y el idioma extranjero que elija el alumno, pues mayoritariamente será el inglés.
En las comunidades que tienen otra lengua cooficial, pues agrupará esa prueba a las 3 lenguas. Tiene que tener presencia las 3 lenguas. Entonces, de lo que se trata es que a través de del análisis de una serie de textos, de comentarios, de materiales, pues se les va a entregar un material. El alumno habrá de demostrar la competencia en el dominio de una serie de áreas a través del dominio de las 3 lenguas. Esa en la fase transitoria. Después, en la fase final, y ya 4 años después, esa prueba agrupará de manera globalizada todos los saberes, todas las materias que se han cursado durante el bachillerato y se examinará de ellas de manera global. Y después también vendrá la prueba de modalidad específica vinculada a la opción que haya elegido. Y ahí es donde pues esa prueba de madurez académica pues va a ocupar el 75% de la ponderación, la específica el 25%, y después finalmente estamos hablando de la fase de acceso. No sé si estoy complicando un poco la explicación. Hay una fase de acceso y una fase de admisión que hacen las universidades para ordenar el orden en el que los alumnos entran en las distintas facultades. Bueno, pues en esa fase de acceso pues el 25% estará destinado a la prueba más específica de modalidad y el 75% a la prueba general de madurez académica. El 75% es un porcentaje importante. Es un porcentaje muy importante porque agrupa todos los saberes y por tanto tiene que ser importante. Todo hay que decirlo. ¿Eso no complica la evaluación? Naturalmente que es distinta, no vamos a decir que sea más complicada, pero es complicada en la medida en que hay que aprender a evaluar y a corregir esto. Por eso hemos pensado en que los grupos de trabajo que ahora se van a formar tienen que, diseñar incluso las propias guías de corrección, porque hay una preocupación que la verdad es que tiene poco fundamento en los estudios que tenemos hasta ahora, poco fundamento estadístico. Y es una preocupación que dice que las pruebas entre las distintas universidades, entre las distintas comunidades autónomas, están desequilibradas, ¿no? Ya digo que esto no la falta se ha de podido, homogeneidad, ¿no? Sí, la falta de la falta de equilibrio o la falta de homologación. Entonces, los grupos de trabajo van a trabajar sobre todo eso, en hacer no solo guías para ver cómo se estructuran esas pruebas que se van a hacer, sino también en cómo se van a corregir, qué pruebas hay que hacer, cómo hay que corregirlas, para buscar elementos de equiparación que de ninguna manera van a ser la prueba única que desde algunos ámbitos se pide. Pero la prueba única no solo no es posible desde el punto de vista legal, porque estaría invadiendo competencias autonómicas, sino que además no es necesaria y ni siquiera es conveniente. Pues ya me ha respondido a una pregunta que tenía previsto plantearle, que es esa prueba única que piden algunos. La periodista de la SER que ha adelantado esta propuesta, que todavía es una propuesta de educación, es Adela Molina. Adela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace nada, unas horas, ha terminado la reunión de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la conferencia de rectores. Todavía no tenemos su valoración, pero a lo largo del día se han pronunciado consejeros autonómicos y sindicatos. ¿Qué han dicho, Adela? Pues hay un poco de todo. Los consejeros del Partido Popular son los más críticos, rechazan la propuesta y exigen una prueba de acceso a la universidad única en toda España, algo que no aplicaron cuando estuvieron en el gobierno. Enrique Osorio es el consejero madrileño. Lo que planteamos desde Madrid es llevar a cabo un modelo como el de Francia, Alemania o Italia, es decir, un examen único, externo y evaluable. Por el contrario, nos tememos que el texto que nos han dado a conocer hoy va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas. Los consejeros de Cantabria y del País Vasco han criticado las formas del Ministerio de Educación y han lamentado que no haya habido más diálogo previo con ellos antes de presentar el borrador. Castilla-La Mancha y Asturias, con consejeros del PSOE, destacan sin embargo que la propuesta de hoy es un texto para empezar a trabajar y celebran que los cambios se vayan a aplicar de forma gradual. Entre los docentes, el sindicato Comisiones Obreras, que es mayoritario, aplauden que se reduzca el número de exámenes, aunque piden que se precise que la prueba de acceso a la universidad de cualquier comunidad autónoma seguirá valiendo en cualquier universidad. ¿Cómo valora, señor Barr, la acogida hasta ahora de la propuesta?
Sí, bueno, hay algunas declaraciones un poco sorprendentes. Se critica que no se haya dialogado hasta ahora. Si es que el pistoletazo de salida del diálogo ha sido precisamente el día de hoy. El Ministerio de Educación tenía una responsabilidad que era poner un primer papel, una primera propuesta sobre la mesa. El compromiso de la ministra era hacerlo durante el mes de julio para que muy serenamente se pueda estudiar y se inicie el diálogo. Es decir, que hoy no se iniciaba el debate sobre la propuesta, sino que se iniciaba la presentación de la propuesta. Entonces yo creo que no procede mucho quejarse que no haya diálogo, que no haya habido diálogo antes, cuando precisamente el diálogo comienza hoy. Hoy es el día de inicio del diálogo, que durará meses. Las comunidades tienen tiempo para pensarlo. Hemos pensado que los grupos de trabajo se formen en la segunda quincena del mes de septiembre, por lo tanto estamos a 45 días de ese inicio de los trabajos, ¿no? Y con respecto a la prueba única, yo creo que o se lo han mirado poco o no lo sé. Es decir, siempre hay como una especie de movimiento centrípeto de recuperar las competencias para la centralidad, para el gobierno, y yo creo que es que nuestra Constitución es bastante clara, los estatutos de autonomía son bastante claros, y a poco que se conozca la ley se sabe perfectamente que no es posible una prueba única. No obstante, nosotros tenemos una aspiración de acuerdo, una aspiración de consenso, y no vamos a renunciar a él, y vamos a intentar ir acercando posturas, pero entre aquellos que no quieren ni oír hablar del menor elemento de homologación y aquellos que quieren que sea prueba única, yo creo que, hombre, tiene que haber un movimiento de acercamiento, porque si no, con esas premisas, pues es muy difícil el diálogo. Lo vamos a intentar. La aspiración del Ministerio de Educación, desde luego, es el del acuerdo, es el del consenso, es el de los grupos de trabajo técnicos, más que políticos técnicos, y que avancen hacia una prueba satisfactoria, que nos ayude a medir lo que se quiere medir, y sobre todo, bueno, pues que también, digamos, que en ello estén todos los sectores sociales, ¿de acuerdo?, incluidos los alumnos, que para mí se habla poco de ellos, pero me parece que son un sector importantísimo a tener en cuenta, porque tienen opinión y además pues la hacen oír. Me dice medir lo que se quiere medir. A lo mejor hay quien se pregunte, ¿qué se va a medir exactamente así? Pues se quiere medir pues las posibilidades que tiene un alumno de proseguir con éxito unas carreras universitarias a partir de la demostración de su competencia en una serie de saberes, pero competencia, no acumulación de saberes. Esa es la clave. Tengo que aprovechar que está usted hoy aquí y que uno de los acuerdos que ha salido hoy de la mesa de diálogo con Cataluña toca la educación. El Gobierno ha dado su apoyo a la ley que aprobó recientemente el Parlamento, que fija el catalán como lengua vehicular y el uso curricular y educativo del castellano. Es una ley que deja sin aplicación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fijaba porcentajes, ese porcentaje del 25% de las clases en castellano. Ha habido críticas a este apoyo del Gobierno. Señor Bar, ¿el Gobierno hace suya la política lingüística de la Generalitat? Mire, no tengo mucha información, la verdad, sobre la mesa del diálogo. He tenido un día muy saturado y no me ha llegado... Ha tenido sus propias mesas. He tenido mis propias mesas. Lo que sí puedo decir es que quien ha dejado sin ejecución inmediata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego, el debate en ese sentido está en el ámbito judicial puramente, ¿no? Ha elevado una consulta al Constitucional para aclarar si efectivamente queda sin... Efectivamente, porque en su origen la sentencia se basaba en una ley que el propio Parlamento de Cataluña había derogado, sustituyéndolo por otras dos nuevas leyes, ¿no? Entonces ahí es donde al tribunal entra una duda razonable y que quiere elevarla está estudiando la posibilidad de elevarla al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, poca cosa hay que decir desde el Ministerio de Educación al respecto. Se pronunciarán los tribunales y cuando se hayan pronunciado sobre ello, pues actuaremos en consecuencia. José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Pues ha sido un gran placer. Y a descansar. Primera vez que vengo a la SER después de escucharla durante prácticamente toda mi vida. Así es que... Pues tendremos que invitarle más. Yo creo que sí. Seguro que tendremos ocasión. Muchas gracias. Y antes del análisis de cómo sería esta nueva selectividad,
Los plazos, que son importantes. Puede que alguien que acabe de poner la radio no tenga claro cuándo va a entrar en vigor, si le toca a sus hijos, si no les toca. Adela, ¿qué fechas se manejan? Los cambios se empezarían a aplicar en el curso 2023-2024. La nueva EBAU, por tanto, no va a afectar a quienes se examinan el curso que viene, sino a los que empiezan primero de bachillerato el próximo septiembre. Habrá una primera fase de transición, lo venimos contando, de 3 cursos, los que se empezará a realizar el ejercicio de madurez y habrá menos exámenes de los que hay ahora. El cambio definitivo, sin embargo, no llegará hasta el curso 2026-2027, cuando hagan la prueba de acceso a la universidad los alumnos que en septiembre empiezan segundo de la ESO. Enseguida os pido un análisis, pero antes una noticia que tenemos que acabamos de confirmar. 2 policías municipales de Estepona que violaron a una chica de 18 años y habían sido condenados a 2 años de prisión van a evitar la cárcel. Han llegado a un acuerdo la Fiscalía y las partes. Esta pena queda suspendida para ellos, solo van a tener que hacer un curso de educación sexual. Los magistrados lo fundamentan en que la víctima ya ha sido indemnizada y que es poco probable, dicen, que reincidan. Pedro Jiménez. La sentencia de la Audiencia de Málaga es del pasado mes de abril. El acuerdo entre las partes se firmó en mayo. Dice la mayoría de magistrados de la Sala de la Audiencia de Málaga que en los delitos sexuales hay que tener en cuenta la voluntad de la víctima, que en este caso no se opuso a conmutar la pena de 2 años de prisión por un curso de reeducación sexual para estos 2 exagentes de la Policía Municipal que detuvieron en una gasolinera el coche de la víctima, en el que iba con 2 amigos que habían pasado la noche celebrando el fin de curso, y les propusieron olvidarse de la multa por un delito de alcoholemia a cambio de que les acompañara a su piso, donde la agredieron sexualmente. Gracias, Pedro. Muy brevemente, porque se nos agota el tiempo. Empiezo por ti, Lourdes, que eres catedrática en la universidad. ¿Cómo valoras el borrador? Estaba escuchando al secretario, lo valoro positivamente, sobre todo en relación a la prueba de madurez, porque yo, que soy profesora universitaria, yo recibo al alumnado y tengo que valorar lo que hace el alumnado en la universidad. La universidad no es solamente conocimiento o acumulación de conocimiento, que lo es sin ningún género de dudas, es sobre todo un espacio de reflexión, un espacio donde se piensa, donde hay que enseñarles también a que tengan debate, a que sepan, a que critiquen, a que reflexionen, y eso a veces lo echamos en falta. Entonces, si eso se empieza a utilizar metodológicamente antes de llegar a la universidad, sería importante. Lo que me falta quizá es una conexión entre esta reforma y lo que se está haciendo también en la Ley Orgánica de Universidades, que apuesta mucho por la internacionalización y la movilidad del alumnado, y no sé si en este caso hay esa visión tan aperturista de lo que pueden hacer nuestros alumnos después en la universidad. Muy breve, Fernando. Yo tengo un temor, y es que de aquí a que entre en vigor da tiempo a otras 2 o 3 reformas más, de tal forma que, como estamos acostumbrados en la Ley de Educación, ni siquiera entrará en vigor esta. Bueno, Juanma, breve, que nos quedamos sin tiempo. Lo bueno es la transición. Yo he hecho mi cálculo, tengo una hija que entra en 4º de ESO este año y sé que le va a coger un poquito de la reforma, ¿no? Y hasta los que son los de 3º de ESO serán los que le tomará entero. A mí, en principio, yo coincido con Lourdes plenamente. Yo creo que lo que es la expresión lingüística, el manejo de la oralidad, de la redacción, así como el razonamiento lógico, me parece clave, me parece eso, el 75% de lo que una persona tiene que tener para comenzar unos estudios universitarios. Pues nos hemos quedado sin tiempo para escuchar un magnífico reportaje que había hecho Lidia Ramón sobre cómo hemos vivido, todos los que hemos hecho la selectividad, cómo la hemos vivido, pero mañana lo vamos a escuchar. Fernando, Lourdes, Juanma, gracias. Un placer a ti. Ha sido un placer como siempre. Ahora, El Larguero, hasta mañana. Hora 25. Marina Fernández.